¿Existía la economía antes de que naciera el primer economista? ¿Sabe más de economía un ama de casa o un economista? ¿Sobreviviría el planeta si junto con los koalas se extinguieran los economistas? ¿Es una paradoja un economista pobre? ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Si el paraíso es el lugar en donde se hallan todas las respuestas, En el infierno es donde surgen todas las preguntas. El Jonah, el Yoba y el Tabus Fox más cerca del infierno y más lejos del paraíso. tratarán de resolver esas ecuaciones verbales y cognitivas porque son unos convencidos de que la economía es asunto de todos. Incluso de los economistas. Colorín colorado, este programa ha empezado. El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad de Ciencias Económicas presenta. ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Pichincha Universal. Hola, 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 amigos de Polluelos Contrahegemónicos de acá de Pichincha Comunicaciones. Hola, Jonah, ¿cómo vas? Parece que hoy tampoco nos acompaña el Yoba, parece que siguen sus vacaciones. ¿O qué? Cuéntanos. Mi querido Gus y mis queridos compavíparas y compavíparos de este maravilloso país y de esta hermosa provincia como es Pichincha y de esta maravillosa radio que es Pichincha Universal. Pues parece que a este Giovanni el feriado le duran meses. Está bien que vaya consiguiendo auspiciantes, pero yo creo que ya es una gran mentira cuando nos dice que está consiguiendo patrocinios en Manta y en las playas del país. Así que, Jova, te deseamos la mejor de las suertes. Esperemos que estés con todas las precauciones. Me refiero a que ya tienes 2 guaguas. Lo más misterioso es que siempre busca los auspiciantes en los feriados y en las playas del Ecuador. Hay algo sospechoso en eso. Es verdad, qué extraño eso. Así que ya, por favor, contáctate. Vamos a levantar una denuncia ciudadana ya que están de moda estos denunciólogos. Pues, mi querido Gus, al parecer el Jova esta vez nos está escuchando por la señal de Pichincha Universal en la 94.5. Y también recordemos que también nos pueden encontrar por internet. De hecho, saben, muchas personas que están afuera en otras provincias que también nos siguen, me dicen que hay una forma de acceder en una aplicación así de página web que transmite en radio. Entonces, ni siquiera tienen que poner en su celular y ya no poder utilizarlo en otras aplicaciones, sino que se retransmite automáticamente. Así que esa es tecnología y no jaladas de lo que tiene Pichincha Comunicaciones. Sí, Jonah, mira, Jonah, yo no sé, yo quisiera empezar el día de hoy haciendo una especie de paráfrasis y diciendo así de que en un lugar de América Latina de cuyo nombre siempre me acuerdo, pero que no quisiera acordarme tanto, es cuando me levanto todos los días y yo no sé cuándo nuestro país nos va a sorprender más. El fin de semana, entre pesadillas y pesadillas, no sabía si las elecciones siguen, si no siguen, si la fiscalía actúa, si la Contraloría también actúa, mete mano a las elecciones. Jonah, no sabía qué, pero hasta ahora no puedo zafarme de aquello que tú comentabas la otra vez y que lo ponías en términos sociológicos. Vacunas y lucha de clases, nos decías. Para mí, no puedo sacarme de la cabeza que el ministro le vacunó primero a mamita. Exacto, pero ahí claramente está uno demostrado que en lugar de ser un funcionario honesto y que tiene que hacer sus actividades, es preferible ser un buen hijo, pero no un buen hijo de su mamita, sino un buen hijo de las élites, me atrevería a decir yo. Porque claramente aquí estamos enfrentados a un tema de lucha de clases, en el sentido en el que hay personas de segundo nivel que deben vacunarse antes que, según este ministro, que las personas que están peleando en este momento, que los trabajadores y trabajadoras de la salud. Entonces, ¿cómo es posible, Gus, que inviten a vacunar rectores, rectoras, cuando estamos viviendo esto? Y me pongo a pensar, ¿quién ya nomás se vacunó? ¿Quién fue ese hospital que habría que ver bien? Habría que ver bien quiénes son esos accionistas de ahí, quiénes son los que se vacunaron finalmente ahí, porque recuerda, Gus, con esa desfachatez, es que hasta creen que este país es su hacienda. Y decir, yo te pregunto a ti, Gus, ¿le vacunaste a tu mamita? No, mi mamita. A todos mis familiares. Y hasta el perro le vacuné.
vengan a decirme cualquier cosa. Miren lo que pasó, mis queridos compavíparos y compavíparas, en Argentina. En Argentina, el ministro de Salud era una persona que, cuando uno lee fervientemente lo que había hecho, es una persona que ha luchado socialmente. Sin embargo, ocurrió una cosa terrible y nefasta, que hubo una vacunación a alguien que no debía ser vacunado. Y por esa vacuna, el presidente Fernández dijo, esta es una persona que ha luchado, que ha estado disputando cosas durante toda su vida, que tuvo que exiliarse durante la dictadura neoliberal fascista de Videla en Argentina, el 76. Y finalmente, con el dolor de mi corazón y de mi alma, tengo que pedirle la renuncia y que responda penalmente a lo que hizo, a lo que provocó. Una vacuna a un X amigo, un X familiar, que claro, Gus hizo pues uso de su privilegio para finalmente hacer esto de aquí. Entonces, Gus, esto pasó en Argentina, ¿no? Cuando hay ciudadanía que está interpelando continuamente. Y hay otro caso en Perú, Jonah, otro caso en Perú. Por ejemplo, y en cambio acá, con la desfachatez de decirnos, ¿saben qué? Sí le vacuné a mi mamá y a más familiares. O sea, por favor, y después congraciarse. Es que no olviden nunca, queridos compavíparos, de dónde viene este ministro. Viene de un grupo económico con una universidad. De ahí viene este pseudo academia que lo que quiere hacer es reducir todo al negocio privado y al lucro, nada más. Entonces, ante eso, Gus, como ha sido siempre costumbre del gran equipo atómico de investigaciones de qué fue primero hubo la economía, conseguimos el audio de uno de las películas que vieron en Carnaval. Yo me quedé en casita, aquí, Gus, ya nos dirás más adelante qué hiciste tú por el feriado. Y no bancario, pero vamos a ver este audio que a mí me parece que retrata muy bien lo que está pasando en este momento con el tema de vacunas y lucha de clases. Así que, mi querido Pato, qué gusto nuevamente, Pato, tenerte en controles. Vamos ahí con este audio de esta grandiosa película que yo siempre que veo la lloro al final. Asegúrense de tener bien puestos sus salvavidas. Caballeros, permitan que las mujeres y los niños pasen al frente. ¿Qué hacemos, por favor? Esperar, hijo. Cuando terminen de poner a los de primera clase en los botes, empezarán con nosotros. Y queremos estar juntos, ¿verdad? Todavía no. Por favor, quiten las cosas. ¿Ocuparán los botes de acuerdo a la clase? Espero que no vayan muy llenos. ¡Cállate! ¿No lo entiendes? El agua está helada y no hay suficientes botes. Ni para la mitad. La mitad de las personas a bordo morirán. No la mejor mitad. Escuchaste y escucharon, mis queridos compavíparos de este maravilloso país. Primero me parece que la primera parte es muy decidora, ¿no? Cómo la persona de clase baja asume que es clase baja y asume que los de clase primera van en primero y que ella debe esperar. Eso a mí me preocupa mucho porque aparte le dices a los guaguas y los guaguas empiezan a comprender eso. Entonces me preocupa mucho esta domesticación de la que hemos sufrido desde hace mucho tiempo las clases bajas, que la vida es desigual y así nos toca aguantar, así aunque nos muramos. Eso para mí es la primera parte preocupante. Y después la otra parte creo que se habla por sí sola, cómo las élites en serio creen que son superiores y con esta frase dilapidaria final, el mejor 50% va a sobrevivir, sin importar la vida de los demás. O sea, en una posición totalmente fascistoide, mi querido Gus, y me parece que esta película, y así es que no la eliminaron, es Titanic, en la que participaron pues este gran actor y gran actriz, que por cierto a Leonardo DiCaprio le dan el Oscar por presión social. O sea, debía ganar para mí en El Lobo de Wall Street y le dan en esta película más fea. Pero es por presión social. Y después, pues, Kate Winslet, que también tiene un Oscar por su película, gran película, El Lector, me parece que también es maravillosa, véanla ahí. Entonces, en Titanic claramente se muestra la lucha de clases y esto de las vacunas nuevamente enseña, indica cómo hay personas de primer nivel y de segundo nivel que deben ser vacunadas, Gus. Un par de cosas, Jonah. Tú lo pones en unos términos sociológicos. Sin embargo, la discusión que yo los diálogos que yo oigo o que se escucha a menudo respecto con esto de las vacunas, lo ponen más en planos de un dilema ético. O sea, de un dilema en el siguiente sentido, ¿no? Conversábamos en la mañana con algunos compañeros acá en Editorial Universitaria y decíamos, ok, y si hubiera estado en tus manos y en tus manos estuviera salvar la vida de tu madre
poniéndole la vacuna. ¿Lo harías o no lo harías? Primera cosa. Segunda cuestión, si es que vos fueras testigo de eso, pero salvaron a alguien de tu familia querida o no, apreciada, ¿lo denunciarías o no lo denunciarías? Entonces, la población lo pone en términos de un dilema ético. Sin embargo, tú, claro, tú lo expresas en un plano más sociológico. En definitiva, a mí lo que me preocupa, y eso quería preguntarte, ok, nos hablas del ministro de Salud en Argentina, que bueno, el presidente Fernández pidió la renuncia. También en Perú, personajes de la política que renunciaron. La pregunta primera que te hago, y luego iremos con lo otro, Jonah, es ¿cuántas personas han renunciado hasta ahora en Ecuador? Cuéntanos. Chicas, como ni una. Es más, salieron a decir, no, el presidente Moreno confía totalmente en Ceballos y aparte, bueno, ¿y cuántas vacunas van a llegar? No sé, pues yo estoy aquí en Estados Unidos. O sea, mandas una comitiva para que vaya a haber 3 vacunas para que se vacunen los familiares. Y también otra cosa que la ciudadanía debe tener presente, Gus. Imagínate que el presidente Fernández va y se vacuna y con toda la felicidad que implica haber alcanzado la vacuna para el pueblo, porque él no fue así. Veamos lo que pasó con el presidente Moreno. Él se vacunó a escondidas, ¿no? Así como se vacunan cuando haces algo malo, como cobarde, si es que ya lo quieres poner en términos de ética. Así se vacunó finalmente. Entonces, claro, llevarlo al ámbito ético, al ámbito moral, de si es que yo estoy seguro que todos queremos salvar a nuestras mamitas, todos queremos salvar a nuestras mamas, pero una cosa es hacer y abusar de ese poder para finalmente favorecer a mi familia exclusivamente, como que yo no fuera el representante de todas las familias del Ecuador. Exacto. El ministro finalmente es ministro, y no es ministro de su casa, es ministro de salud del Ecuador, de la población, del total del país. Y ahí tiene que priorizar quién está defendiendo. ¿Su mamita es la que está disputando que otros no se enfermen? ¿O son los trabajadores y trabajadoras de la salud? Es que eso es importantísimo, Gus. Llevarlo del tema ético al tema ético de clase de las élites. Es decir, como importan más las élites, no importan los trabajadores. ¿Quiénes son los que están peleando la pandemia? Trabajadores y trabajadoras de la salud. Ellos son los que están disputando esto de aquí. Entonces, me parece muy complicado pensar que sea un tema, lo quieren llevar al tema ético, moral, todo eso, como para decirte, es que si tú hubieras estado ahí. Y me parece que nuevamente vamos al campo económico, sociológico. Tenemos una captura empresarial. Finalmente, Ceballos es parte de un grupo económico con una universidad, es un grupo económico a final de cuentas. Y siendo parte de un grupo económico, claramente se trata de beneficiar a ese sector de la población del que es parte ese grupo económico. Por eso nuevamente la captura del Estado, Gus, es tan problemática, es tan complicada, hace tanto daño. Igual lo mismo fue ministro Martínez. Entra y en vez de beneficiar económicamente a las familias ecuatorianas, lo que hace es coger y pagar deuda externa. Entonces, claramente, nuevamente, vemos que esa gente tiene como prioridades la gente de la que viene. ¿De dónde venía él? Del Comité Empresarial Ecuatoriano. Entonces, por eso, nuevamente, vemos la complejidad. Y después nos dicen, no, es que él es un académico. ¿Qué académico? Viene de un grupo económico con una universidad. O sea, hay que tener mejor puestas y bien planteadas las prioridades ahí. Entonces recordemos, uno cuando se vuelve ministro de todos y le preocupa a la familia de todos y de todas. Pero, Jonah, precisamente esto no serán los síntomas, como hablan muchos entendidos, no serán los síntomas de un Estado fallido. Es decir, se minó tanto, se carcomió tanto la institucionalidad de un país, en este caso el nuestro, se carcomió tanto esa institucionalidad de tal manera que incluso ahora la gente que todos deberíamos indignarnos sobremanera de que un ministro de salud tiene preferencias familiares a una función, a un ejercicio social que tiene respecto con su posición de ministro, pero resulta que parecería que más allá de Twitter y unas cuantas cuentas por Facebook, no hay a quien le importe mucho eso. Es que esa es la cosa, Gus. Primero, me parece que ahí la ciencia política es muy escueta, perdón a los politólogos que nos escuchen, porque habla de estado fallido como si el Ecuador fuera un estado fallido. Es decir, el Ecuador ya no hay componte, no hay nada que hacer, y es mentira. Hubo un momento de institucionalización y hubo un momento de desinstitucionalización. ¿Sabes cómo le pusieron? Descorreizar las instituciones. Y finalmente, ¿eso qué derivó? Eso es
eso es la configuración de todo lo que fue Trujillato. Y vemos qué pasó en este momento. Les cobró factura. A mí me duele tanto por lo que octubre significó como una revuelta popular indígena y también de la población ecuatoriana, del pueblo como tal. Y vemos ahora cómo el tema del Trujillato les estalla un poco en la cara. Entonces, ahí claramente tú puedes observar, Gus, que este proceso de desinstitucionalización finalmente tiene como tiene en este momento al país. Entonces, no es que el Estado ecuatoriano ya lo hicieron fracasar, perdón, no es que es fracasado desde un inicio, sino que continuamente las élites querían destruirle, querían desnotarle. Este gran historiador Juan Paz de Miño entiende que las élites siempre se opusieron a tres aspectos, ¿no? A pagar impuestos, que básicamente es la forma en la que se financia un Estado, a un Estado que controle el tema de reformas laborales progresistas y finalmente un Estado que regule cosas. Entonces las élites se han encargado sistemáticamente de que el Estado no se construya y de repente hay toda una etapa de lucha, de disputa que finalmente termina con un gobierno que les disputa a las élites y por esos motivos es que finalmente terminamos con una etapa a mi parecer, de ferviente desarrollo en el país. Claro, con muchos errores, sí, totalmente, pero había una construcción de institucionalización, de institucionalidad. Y claro, después de eso tuvimos esa etapa que fue totalmente de desinstitucionalizar. Entonces vemos ahí lo que pasó con el tema de elecciones, que ya con las elecciones accionales básicamente fueron un aviso de la porquería en la que nos íbamos a caer. Vemos después lo que ocurrió el tema de, Gus, tú has visto las filas para el tema de cédula, el fila para el tema de servicio público. Yo tengo una denuncia ciudadana. Claro. Es más, por ejemplo, ahorita en mi casa hay un cajetín de la luz, ¿no? Que a veces falla, así que si es que de repente me voy, Gus, por favor, conduce bien esta entrevista, porque ya aquí tenemos a nuestro querido Chris. Te prometo, el día de ayer, solo mi casa sin luz. Fuimos a ver eso y es una regleta que tienen que cambiar y no cambian desde hace un mes. Entonces, todo eso es parte de la desinstitucionalización. Así que toda esa gente que cree que los servicios públicos deben ser privados, que creen que el Estado es un Estado obeso, todo eso deriva en que eso nos afecte a los ciudadanos, a las ciudadanas. Entonces, por eso nuevamente hay que tener cuidado con estas voces que siempre están hablando de estas cosas. Y finalmente me preocupa mucho porque, mira lo que pasó en elecciones, Gus. Le acaba de estallar en la cara a Pachacutic lo que ocurrió con el Trujillato, finalmente. O sea, recordemos, ustedes pueden descargarse, porque esto es libre, en el Consejo de Participación Ciudadana y Transitorio, quién auspició a cada uno de los consejeros para que estén ahí. A Verde Soto le auspicia una Unión Cívica de Guayaquil, me parece, y otras instituciones más. A Tamaín le auspicia la CONAIE. A Estela Cero le auspicia el Movimiento de Alianza País. A Enrique Pita le auspicia el Movimiento Creo. Y a José Cabrera le auspicia el Movimiento Social Cristiano. Entonces, les acaba de estallar en la cara y ahora sí están quejándose. O sea, eso es fruto de lo que hicieron. Entonces, me parece que así como que continuamente dicen, pero ustedes le dejaron a Moreno y hay que pedir disculpas, Yo, ¿en qué momento escucharon una disculpa por habernos dejado a estos consejeros? Así que me parece que por ahí van las cargas, mi querido. Entiendo tu indignación, amigo. Entiendo tu indignación. Un amigo, el fin de semana conversábamos un poquito sobre esto y me decía, lo que pasa, dice, es que lo que sucede con las vacunas, lo que sucede con esta especie de manejar como si fuese su finca, como si fuese su hacienda a un país, es como si hubiéramos retrocedido 100 años. Es lo mismo, sino que tenemos más carros, más luz e internet. Pero esencialmente, dice, es lo mismo. La pregunta entonces sucede, frente a un proceso de desinstitucionalización, Jonah, ¿hay alguna alternativa? Seguro que hay alguna alternativa política, pero ¿cuál debería ser, consideras tú, el papel de un ciudadano de a pie? Bueno, a mí me parece que eso es clave. Tú, Gus, acabas de darle en el clavo, así. O sea, es el tabus, el martillo Fox. Porque no solamente que en este momento necesitamos urgentemente una salida electoral, también necesitamos una cosa más permanente. O sea, necesitamos una suerte de intolerancia ante estas cosas, Gus. Es decir, cuando viene un ministro a decirnos, ¿saben qué? Le voy a vacunar a mi mamita antes, porque me da la gana. En ese momento la ciudadanía decir, no, hey, no vamos a permitir esto. Me parece que eso es lo esencial. Es decir, que no pase solamente de Twitter, de esas cosas, sino de impugnaciones. Pero
ahí me parece que nosotros también estamos llamados a hacer más cosas. Por ejemplo, Gus, cuando nuevamente retornamos, en este momento decirles que pues estamos en el vaivén porque estamos con el tema de la pandemia, pero ya hemos estado haciendo una suerte de pilotos como para poder ya vernos nuevamente en vivo, para poder estar mejor, que el programa sea de mejor calidad para ustedes, porque eso es lo que siempre está buscando Pichincha y su programa que fue primero. Hablábamos de cómo hay esta suerte de intentona en la que vamos a tratar de apoyar el tema de la denuncia contra el FMI. Finalmente, Gus, con mucha alegría hemos visto que se han planteado medidas cautelares o si hay algún abogado o abogada escuchante que nos ayude, por favor, para dilucidar qué es lo que pasó. Pero lo que yo leo es que hay una victoria del tema de la denuncia que se hizo contra el FMI, ¿no? Por las políticas económicas entre el gobierno. Entonces, me parece que esa es una primera victoria donde logramos apoyar con esta cosa que se llama amicus curiae, que es cualquier ciudadano puede presentar un aporte para que se haga un apoyo para que se tome una decisión jurídica. Entonces, estos ya son apoyos que van más allá de hablar en medios de comunicación, que hay que crear sentido. Por supuesto, lo que Gus nos decía hace un tiempo, la batalla semiótica, la guerrilla semiótica es pero fundamental. Y eso agregarle también estas medidas. Entonces, hay que hacer estudios, hay que plantear el tema jurídico, hay que plantear todo eso. Entonces, finalmente, también es un nosotros llamarnos a que configuremos todos estos espacios y estas acciones que lo que permiten es tener un pueblo que sea totalmente intolerante a que sea manejado como una hacienda. En esta última revuelta que hubo en Estados Unidos, pues que se te quisieron tomar el Capitolio, Gus, fue muy, muy, muy curioso ver cómo este pésimo presidente George Bush hijo, decía, esto pasa en una república bananera, no en Estados Unidos, aludiendo claramente a que ese país ha ayudado a que las repúblicas permanezcan bananeras y que me parece que eso es lo que se tiene que terminar. Entonces, sí, me parece, Gus, que estamos en ese continuo llamado, y para eso, en el siguiente bloque, pues, tenemos a gente que ha disputado y ha interpelado el poder, la monarquía, Gus. Si tú crees que hay haciendas, en otros lados todavía hay reyes, hay esas cosas, y no cuando nuestras novias y o esposas nos dicen mi rey, o cuando vamos al mercado. Pero no, hay algo que te salió del alma, o alguna de nuestras esposas. Vos estás fundando un emirato ya aquí, el emirato de... los Emiratos Árabes del Valle Unidos, o sea, ¿por qué no? Amigo Jonah y amigos de Polluelos Contrahegemónicos, en el siguiente segmento tenemos a un invitado, a un compañero de la Universidad Central del Ecuador, a Cristian Orozco, quien nos va a hablar precisamente de eso, Jonah, monarquías, libertades y caras duras. Hablaremos de eso también. No solamente pasa en Ecuador con hacendados, también pasa en Europa con monarcas. Exactamente, mis Gus. Así que después de esta pequeña pausa comercial vamos a retornar con nuestro querido invitado de lujo aquí en el programa que fue primero, El Huevo de la Economía. Vámonos de esa pausa, mi querido Pato. Los periodistas se cambian de horario. Te esperamos todos los lunes a las 17 horas por la señal de Pichincha Universal. Te contaremos la historia, lo oculto, los hechos que se esconden tras bastidores. Porque los periodistas hacen puro periodismo, sin mentiras ni verdades a medias. Pichincha Universal. El otro relato. En la nueva temporada de Vanguardiando pasaremos revista a los hechos políticos y sociales más importantes de la semana. Cada lunes a las 18 horas en Radio Pichincha Universal, Ivette Celi y Ramiro Aguilar les invitamos a seguir esta revista interactiva para crear juntos un diálogo crítico, ameno, respetuoso y frontal. Música, cine, libros, política y lo que las redes sociales pongan sobre la mesa de Vanguardia. A la vanguardia de los temas actuales. El turista en sí no se siente a gusto, les cortan las mochilas. De noche es peligroso ahí, porque así es por lo que usted sabe que cuando hay una parte botada. Aquí en el Guaguacentro se les obligó a las vecinas y se les ha amenazado a las vecinas. Pichincha en tu barrio. A través de un micrófono te acompañamos en los requerimientos y necesidades de tu comunidad. Pero una de las preocupaciones más grandes es cómo se responsabiliza a los municipios de generar. Germánico Rivadeneira atenderá tus demandas porque tu comunidad se expresa.
Receptamos tus denuncias al 098 94 70 058 o al 32 40 040 o todos los martes a partir de las 11:10 en el espacio Pichincha Rimay. Pichincha en tu barrio, tu comunidad al aire. Pichincha Universal. Amigos y amigas, polluelos contrahegemónicos, estamos acá en otro programa de ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Hoy tenemos a un amigo, mitad español, mitad ecuatoriano, mitad profesor, mitad estudiante. Es tan joven que uno diría es otro estudiante más, pero su juventud cargada de bastante sabiduría. Él, que conoce muy bien porque vivió por allá, por esas tierras europeas, nos va a hablar sobre algo que queremos ponerlo como entradita. Ayúdanos, Pato, porque nos va a poner una canción que cantándola o escuchándola puedes irte a la cárcel, Jonah. Escuchémosla. Pucha, qué miedo. Que représente le général Franco? Pour moi, c'est un exemple vivant, jour à jour, par son dévouement patriotique en service de l'Espagne. Et à part ça, j'ai pour lui une très grande affection et admiración. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito. ¿Quién se cree que fue un accidente? Ni Maruenda imaginando a Rajoy desnudo cuando miente. Torrente es un santo al lado de Juanca. Ya denunciaron que a Sofía maltrata. ¿Qué legitimidad tiene el heredero de Franco? Que en juergas y puta nuestra pasta está tirando. Se ríe de su impunidad en un char en Suiza. Imagínalo borracho diciendo el pueblo me dijo. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo capte. A la cárcel van los pobres, no la infanta Cristina. Pero medio país le desea la guillotina. No sabe ni hablar. ¿Por qué no te callas? A mí no me cierra la boca semejante canalla. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón tomará su palacio, la revolución. No habrá guardia real que evite. Los republicanos juzguemos a Felipe. Si cuentas lo que hace y su farsa desmoronas, te acusarán de injurias a la corona. Le cortan en hospitales, les da igual que puedas morir, pero paga operaciones estéticas a Leticia Ortiz. Familias buscan en contenedores, ojo no protestes. Y brinda con Don Simón por cada Borbón y sus banquetes. Son muy campechanos, sí, saludan desde el yate. Apláudeles en paro, agradece el sueldo miserable. Si la espalda te partes pa' que puedan disfrutar. Tu hijo no puede ir a la universidad, pero paga la coca marichalar. En el PSOE dicen que son republicanos pro monarquía. Te toman por idiota, pero vota y que sonría. Mientras Podemos ni por la República se moja. Me cago en la marca España explotadora y casposa. Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad, igual ahora que es mayor va a disparar a toda la familia real. Juan Carlos el Bobón, capo mafioso saqueando el reino español. En televisión vomitan que es útil. Sí, claro, pa' su camello y pa' el dueño del puti. Juan Carlos el Bobón tomará su palacio, la revolución. No habrá guardia real que evite. Los republicanos juzguemos a Felipe. Procrear con miembros de la misma familia. Pichincha Universal. Y bueno, ahí teníamos esta hermosísima canción. Y recuerden, Juan Carlos del Bobón. Y si nosotros tenemos, perdón, si España tiene a Juan Carlos del Bobón, nosotros también tenemos un hacendado empresario que usa paraísos fiscales y que explota a su bananera, pero le llamamos Boboa. Bienvenido a nuestro querido Chris. Chris, bienvenido a ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Buenas tardes, compañeros, Gustavo, Jonathan, y a todos esos polluelos contrahegemónicos. Sí, vamos a hablar hoy de reyes, vamos a hablar también de corrupción y demás cosas que pasan en el viejo continente.
Muchas gracias, mi querido Chris. Bueno, un poco para que sepan quién es Chris, como ya le mencionó nuestro querido Gus, sí me parece que es relevante decirlo, es docente de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador. Sobre todas las cosas es nuestro amigo, nuestro querido hermano, y también nuestro querido Chris, pues fue emigrante como a varios de los ciudadanos de aquí nos tocó migrar cuando hubo un feriado bancario en la que los banqueros pues básicamente se enriquecieron. Pero bueno, hoy ya después hablaremos de eso, mi querido Chris. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre esto que nos mencionabas. Y básicamente, Chris, yo te voy a mencionar un nombre y ahí quiero que me expliques qué es lo que está pasando porque no sabemos nada. Me preguntan que la introducción del francés, del inicio de la canción, que qué decía, para los que no somos versados en francés, lo que decía básicamente era una entrevista a Juan Carlos del Bobón, y decía que Franco, que fue el dictador en España, básicamente fue una maravillosa persona y un ejemplo de persona a seguir. Ya Chris nos dirá pues quién mismo era este señor Franco, que no era tan franco que digamos. Chris, ¿qué pasó con Pablo Hasél? Sí, esa es la noticia que tenemos. Pablo Hasél es un rapero de Cataluña que a lo largo de varios años ha desarrollado una trayectoria artística en la cual yo no me voy a meter realmente. Hay personas que le gusta, otras que no, pero en todo caso donde él plantea determinadas cuestiones que están en contra del régimen actual, sobre todo de lo que en España se conoce como el régimen del 78. Franco, como ustedes sabrán, murió en la cama, es decir, murió tranquilamente, sin ningún problema, y como decía él, dejó todo atado y bien atado. Y en ese sentido, tanto la fuerza del ejército, la policía y el poder judicial, nunca hubo una depuración realmente de esos elementos franquistas, de esos elementos derechistas, de tal manera que todos esos aspectos se reflejan actualmente en aspectos como esta condena a Pablo Hasél, pero no solo a Pablo Hasél, tenemos ahí también a Valtonyc, que se marchó exiliado a Bélgica, una gran cantidad de cantantes, de tuiteros que han sufrido condenas considerables. Cuando por el otro lado lo que vemos es una situación en la cual la ultraderecha, no solo Vox, sino otros partidos, incluso a la derecha de Vox, que los hay, realizan proclamas. La última semana estuvo la cuestión esta del homenaje a la División Azul, que fue un grupo de españoles que fueron a apoyar a Hitler contra los soviéticos. Y en ese caso se aprecian declaraciones por parte de estas personas que participan contra los inmigrantes, contra los judíos, en donde fundamentalmente ahí ya no existe justicia, es decir, tenemos una justicia de dos niveles, hay dos varas de medir. Por una parte, aquellas personas que critican a la monarquía, la corrupción de las instituciones, y por otra parte, un ideario totalmente fascista, un ideario totalmente contra los inmigrantes, contra los homosexuales, donde en ese caso parece que no existe justicia o donde la justicia es sorda y ciega. Una cuestión de todo lo que nos mencionas, Chris, una cuestión. Definitivamente no debería, como tú dices, preocuparnos si nos gusta o no la música de Pablo Hasél. La pregunta es, 200 personas firman, artistas, ellos en España, defendiendo no a Pablo Hasél, sino algo que se llama libertad de expresión. Uno pensaría que en Europa este tipo de cosas no suceden, solamente como decía el Jonah, suceden en repúblicas bananeras que tienen como nombre quizá Ecuador, Perú, pero eso no sucede en Europa. La sociedad, la ciudadanía, ¿cómo ha recibido esto? Parece que hay resistencia en la mismísima Cataluña que mencionabas tú. Exactamente, y creo que es importante lo que mencionas tú, Gustavo, porque muchas veces estamos acostumbrados al discurso de América Latina, repúblicas bananeras, Ecuador. Bueno, aquí somos una banda de vagos y corruptos, pero a veces no miramos más allá de las fronteras y no nos damos cuenta que en Europa también existen ese tipo de elementos, ese caciquismo incluso, que está muy presente en América Latina y en Ecuador. Y yo también les pregunto a ustedes, ¿qué hubiera pasado si esta situación se hubiera dado en Venezuela? ¿Qué hubiera pasado realmente si el día de mañana saliera un titular que dijera el dictador Maduro encierra a un rapero por sus canciones, por criticar al gobierno? Como mínimo, Estados Unidos hubiera estado afilando las armas. Entonces ahí me parece también que es importante ese elemento. Y como tú mencionas, efectivamente, no solo en Cataluña, en Barcelona, en Madrid, en Granada, en muchas ciudades hay un levantamiento bastante significativo de una gran cantidad de personas, bueno, sobre todo gente joven que ha levantado la voz y que está solicitando eso, que se respete derechos básicos como es la libertad de expresión. Entonces,
a mí me parece importante esa cuestión. Esperemos que en todo caso, con estas declaraciones no me quiten la doble nacionalidad, pero bueno. Bueno, esperemos que todo no. Puede pasar. Bueno, en este momento me parece que hay una suerte de dejo de esperanza, Cris. ¿Qué pasa? ¿Cómo se está manejando en este momento el movimiento Unidas Podemos, ¿no? Que me parece que tiene una apuesta muy interesante de formulación de la República Española como tal, que tiene una disputa con la monarquía. Entonces, en declaraciones de una vocera de Unidas Podemos, que es Isa Serra, me parece que ha sido muy interesante cómo han habido disputas muy importantes en el tema de la pandemia, de lo que vivimos, y yo quisiera saber cómo es tu lectura de lo que pasa con un gobierno, pues digámoslo así, progresista en España con respecto a lo que le está pasando a Pablo Hasél y cómo básicamente se está dirimiendo esta disputa mediática y política también. Yo creo que habría que poner en entredicho el concepto de que, bueno, actualmente hay un gobierno progresista. Es verdad que el conjunto de Unidas Podemos ha sido un elemento esperanzador, que duda cabe, pero no hay que olvidarse que el PSOE tiene una tradición histórica en la cual lleva la O de obrero y la S de socialista, pero básicamente no tiene ninguno de esos elementos. Entonces, por ese lado, hay que tener en cuenta que también es un elemento contradictorio. Si bien Unidas tanto como se había prometido, también
Bueno, y ahí me parece a mí muy decidor, Cris, también ver cuáles han sido el devenir, ¿no? Continuamente de lo que ha sido la corona española. Y hace algunos años, me parece que en 2012, el uso de paraísos fiscales de los que hiciera Juan Carlos, el que justo mencionabas, me parece que es el elemento fundamental para comprender cómo es que actúan esta élite. Recordemos que antes supuestamente la monarquía, los reyes eran revestidos por el poder sagrado de Dios y que eso les daba las funciones para gobernar. Y en cambio ahora vemos cómo por lados solapados la élite ha permanecido también en ese poder, se ha dado contras, pero sin embargo esta monarquía da cuentas de esas situaciones que muestra su nivel de putrefacción. Recordemos también cuando hubo la Revolución Rusa, ¿no? Cuando todavía funcionaba el zarismo, y no me refiero a los que éramos fanáticos de las personas que se llaman zaritas. un saludo a... Ese es el chiste más agrio que va del 2021. Un saludo a Sarita. Sarita era la colega que nos ayudaba con los temas de limpieza en la oficina, donde fue mi primer instituto de investigaciones, así que un abrazo a Sarita donde quiera que esté. Y tomen en cuenta, la hija de la Sarita estudió en unos semestres más abajo que yo en la Universidad Central del Ecuador. Miren esos cambios, ¿no? Como para que los hijos e hijas de empleadas domésticas podamos estudiar un tercer nivel. Eso también me recuerda también decir que Cris, ahí donde ustedes le escuchan, me dice Jova, Cris ha sido estudiado y becado por la Universidad Complutense de Madrid. Así que agradecemos también cómo han habido espacios para los ecuatorianos en estas universidades de tan altísimo nivel. En ese sentido, Cris, lo que te mencionaba básicamente, la putrefacción del zarismo también era tan tenaz, y por eso hay esta película, ¿cómo se llama? La de Anastasia. Esta película en la que había una heredera supuestamente que la habían desaparecido porque entre todos se querían matar. Entonces, si a ustedes les gusta Futurama, van a ver cómo hay una escena en la que hay estos seres de agua, y no me refiero a Yaku, que básicamente uno ascendió al trono a no para el humor. Al otro. Entonces, es un no parar. Cuéntanos un poco de ese nivel que ha manejado la monarquía y sus turbias cuentas, incluido este tema de cuentas de offshore, que claramente ha sido para, encima que se defrauda al fisco, se defrauda todavía más. Claro, la cuestión de la monarquía es interesante analizarla desde esa perspectiva, porque lo que se considera es que la monarquía ha sido realmente el puntal del régimen del 78, en la medida en que esa pata económica está totalmente ligada a la corona, en la medida en que, como se suele decir, Juan Carlos llegó al trono con una mano delante y otra mano detrás, y la fortuna que tiene actualmente tiene que ver justamente con comisiones que él cobraba a partir de los negocios que se realizaban en el resto del mundo. Y ahí tenemos, bueno, pues Arabia Saudí, pero también en otros países, y por lo tanto la monarquía cumplía eso, un elemento central. Y si ustedes se fijan en todo ese proceso que hubo en España de cambio, de transformación a partir del 15M, realmente la monarquía fue una de las instituciones más inteligentes, porque ¿qué pasó? Pues básicamente el monarca se marchó, dijo, bueno, yo me he equivocado, simplemente dejo todos mis bártulos a Felipe. Entonces, se entiende que esa fue una estrategia bastante interesante, porque si ustedes imaginan, hubiera seguido este mismo rey con todos estos escándalos que tiene, probablemente la república se hubiera acelerado. En este sentido, aquí lo que tiene el panorama que se espera es fundamentalmente el de ver qué pasa con las fuerzas populares, ver cuáles son las opciones que se manejan ahora. Evidentemente, gran parte de las personas que reclamamos libertad de expresión también abogamos por una república, porque consideramos que en esta etapa histórica es lo más lógico. A mí me parece totalmente desfasado pensar en sociedades en las que todavía existen monarquías. Y es verdad, se existen monarquías en las cuales, bueno, funciona un esquema democrático y demás, pero en el caso de España ni siquiera eso, en la medida en que la mayor parte de las monarquías en Europa apoyaron la destrucción del fascismo y fueron elementos importantes, mientras que en el caso de rey Juan Carlos, pues es un heredero directo de Franco. Y como señala en la canción de Hasél, lo que estaba haciendo es fundamentalmente elogiar y decir que es un hombre de Estado, es una persona excepcional, y por lo tanto retratarse como lo que son, unos representantes de la parte más derechista de lo que es la sociedad española.
Cris, tú mencionabas algo, solamente Gus, es el tema de libertad de expresión, ¿no? Recordemos cómo básicamente en pleno octubre, ¿no? A Pichincha de Comunicaciones le cerraron en plena entrevista, estaba ahí nuestro querido colega Washington, y de repente irrumpieron para cortar la libertad de expresión, cosa que se le achacaba al gobierno anterior aquí en esto. Y tú mencionabas esto. ¿Qué pasa si es que Maduro iba a decir, ¿saben qué? Le hemos encarcelado a este rapero, a este cantante, aquí mismo en Ecuador. Imagínate, Cris, ¿qué pasa si es que Correa no daba los resultados de la encuesta de empleo? Como en este momento el INE ya lleva meses retrasado. ¿Qué? O sea, esta nota de la libertad de expresión también hay que tener full cuidado, mucho cuidado, porque todos lo utilizan como un nivel para difamar. Pero claro, cuando es para contar las verdades, ahí sí, en cambio, ahí sí hay la represión, ¿no? Es el mundo al revés. Eso quiere decir, Gus. De hecho, simplemente comentar que seguramente si ustedes la revista El Jueves, una revista satírica, que encapsularon una portada, fundamentalmente para mostrar una imagen obscena del príncipe en esa época con la reina actual, con la reina Leticia. Entonces, ese es el nivel. Se llegaron a retirar de los kioscos una revista fundamentalmente porque atentaba contra la imagen, me imagino yo, de la monarquía. Y repito, ¿qué hubiera pasado si esa misma situación hubiera pasado en Rusia, hubiera pasado en Cuba, hubiera pasado... Y me parece interesante que hay un elemento que quizás pasó desapercibido aquí en Ecuador, y es que Josep Borrell, que de hecho fue profesor mío, no muy bueno, he de decir, en el máster, que ahora es el ministro de Exteriores de la Unión Europea, va a Rusia. Y básicamente le dice fundamentalmente, miren, ustedes tienen que liberar a este líder opositor, Alexei me parece que se llama. Y entonces Sergei Lavrov le dice, no, miren, ustedes primero liberen a todas esas personas del proceso que están huidas y están juzgadas, en este caso añadiría a Pablo Hasél, y nosotros haremos esto. Es decir, me parece que ya la Unión Europea y Europa no tiene la catadura moral para estar dando lecciones a nadie. Y eso me parece que es una... Parece que se cortó un poquito, Sí, sí. Bueno, yo lo que quería comentarle, más que una pregunta al Cristian, era, Jonah, de que guardando distancias, haciendo una agrimensura de todo esto, por acá, por Ecuador, no es muy diferente. Acá también tenemos principados, ducados, condados, unos en San Borondón, otros por los valles, por York. O sea, nosotros tenemos también en donde hay apellidos nobles, entre comillas, apellidos nobles que tienen privilegios para vacunas, que tienen privilegios económicos, que tienen privilegios sociales dentro de una aparentemente república. Por lo tanto... Y son esos, Gus, esos que no soportan que esté un Yunda de eso quería ir. Exacto, que no soportan que esté... una Paola de prefecta de Pichincha. Ese es el nivel. Ese es el nivel, querido Gus, que tenemos de estas monarquías aquí. Entonces, bueno, lastimosamente nuestro querido Chris un poco nos tuvo que dejar un poco de... Yo creo que este es un complot de parte de toda esa gente, porque como tú ves, a raíz de lo que ha pasado con Pablo Hasél, han habido una serie de reprimendas en España, ha habido manifestaciones, ha habido una lucha por buscar que haya libertad de expresión en España, ¿no? Como para denunciar lo que está denunciando Pablo Hasél. Y en este momento, eso me parece que está avivando estas rebeliones que los pueblos deben hacer cuando sus mandantes llegan a un punto en el que creen que ya nada importa más que salvar sus vidas. Entonces, me parece que haya sido fundamental esos procesos de disputa. Esperamos que lo de Pablo Hasél, pues, sea fundamentalmente la muestra de qué ocurre cuando hay una voz disidente y qué ocurre después cuando estas voces quieren ser calladas y ahí el pueblo les cobija nuevamente. Solamente para ir cerrando, mi querido Gus, pues queremos agradecerle profundamente a nuestro Chris. Vamos a ver si le invitamos el próximo programa para que pueda un poco hacernos alguna silueta más de lo que ha ocurrido pues en España, y agradecerle también mucho su presencia aquí. Finalmente un par de saluditos ahí, a Guido, que me dice que me acabo de mandar el chiste agrio del año. Un saludo para Guido, un saludo para... Estoy de acuerdo con él.
Un saludo para Steffi, un besito profundamente grande ahí, y un saludo para todas las personas que en nuestras redes sociales nos siguen y están comentando, compartiendo y en todo momento están pendientes del contenido que subimos. Recuerden, somos ¿Qué fue primero ese? En Twitter, Instagram, Tinder, redes sociales que solo invitan élite. Nosotros somos la élite social que solo invita el pueblo, así que síganos ahí. Y mi querido Gus, un poco para irnos despidiendo en los últimos 2 minutitos también, Pablo Hasél también hizo una canción muy linda a lo que ocurrió en el tema de protestas que fueron ocurridas en Chile, Haití y Ecuador. Y tiene una frase muy linda, así que por ahora vamos a despedirnos para que pueda sonar esta breve canción, para que ustedes la escuchen. Y a todos los fans de reggaetón, sépanse que logré que llegue el rap, así que creo que puedo que llegue el reggaetón. Amigos, escuchemos. Chao, chao. Un abrazo. De las calles de Honduras a Papúa, vivan quienes pese a la dura represión actúan. Otra mujer grita desesperada ante una manifestante asesinada. Es su hija Amanda. De fondo parece sonar una canción de Jara, mezclada con llantos de venganza. Si la lucha no acaba, jamás lo hace la esperanza que encapuchada da la cara por el pueblo en la barricada. Su barbarie ya no la tapan con internet. Cóctel molotov contra herederos de Pinochet. Indígenas en Ecuador cercan el palacio presidencial, hartos de cómo tortura la dictadura del capital. No hay cordón policial que pare la rabia unida, que sabe que la revolución es la única salida. Violento el FMI que aún más los quiere exprimir. El pacifismo sostiene al opresor, lo dijo Vladimir, y lo demuestra la historia. Por eso campesinos con lanzas se lanzan a la batalla. No hay paz con miseria asegurada. Gases lacrimógenos no nublan la visión de otra vida, en la que la explotación no sea rutina consentida. Sicarios de la burguesía disparan balas de goma, porque si abriste los ojos, su mentira se desmorona. De las calles de Barcelona a las de Quito, el bonito internacionalismo practico. De las calles de Santiago a las de Haití, siempre apoyando a quien se atreve a combatir. Trabajadores y parados haitianos con machetes, quemando bancos y empresas que los someten. Cuando es más fuerte el hartazgo que el miedo, los terroristas ricos sienten el terror al poder obrero. Los nietos de Allende prenden la llama. Viva el pueblo rebelde que a su gente ama. Hasta ancianas se enfrentan a cuerpos represivos por dejar un lugar mejor a sus nietos e hijos. Difundimos lo que grandes medios ocultan. Si no sirves al imperialismo no te apoyan nunca. Por cada trabajadora desafiando el toque de queda, abriendo las grandes alamedas del futuro que espera. Y los canallas como Piñera o Moreno, que sufran la ira obrera y conozcan su infierno. Compañeros, compañeras, venceremos, porque la acción contra el malo ha conquistado tiempos buenos. El mundo necesita ejemplos de valentía. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Pichincha Universal.